La serie es Mateo, el tema, el ayuno, la cita bíblica, Mateo 4, versículo 2. La fecha, hoy estamos a día domingo, gracias, 9 de julio del año 2023, y predica Elías, siervo de Jesucristo. Bueno, amados hermanos, como introducción, quiero hablar de los orígenes del ayuno. Como introducción, quiero hablar de los orígenes del ayuno. Para comenzar, tenemos que comenzar comprendiendo, entendiendo qué significa la palabra ayuno o ayunar. La palabra ayuno significa dejar vacío el estómago, ¿sí? Dejar de comer o dejar de beber. Eso es ayuno. Cuando decimos que alguien está en ayuno, es porque ha dejado vacío su estómago, es porque ha dejado de comer o ha dejado de beber. En pocas palabras, eso es el ayuno. Ahora, el ayuno ahora sí que no es solo saludable, es saludable practicar el ayuno. ¿Usted lo sabía? Para nuestro propio cuerpo. Ahora, por ejemplo, el ayuno nos ayuda a retomar de una manera correcta la vida espiritual. La vida espiritual no solamente nos ayuda a nuestro cuerpo a ayunar, sino que también nos ayuda a retomar una vida espiritual correcta. Lo vamos a ir viendo más adelante. Hoy en día, no sé si usted se ha dado cuenta, pero vivimos en un siglo en donde ya la gente no se muere por falta de comida. Vivimos en un siglo donde la gente no está muriendo por hambre. Vivimos en un siglo donde la gente está enfermando y muriendo porque están comiendo mucho, ¿sí? La glotonería. Hoy en día la gente ha abandonado lo que es la práctica del ayuno. No solamente digo en las iglesias, sino también a nivel mundial. El ayuno es muy beneficioso. Y algo que quiero decir es que todos los seres humanos ayunar, ¿sí? Por eso desayunamos, ¿sí? ¿Usted en la mañana qué hace? Desayuna. ¿Por qué? Porque usted primero ayunó. Entonces Dios, en su sabiduría, puso esa manera de abstenerse del alimento mientras usted va y descansa. Mientras usted va y duerme, usted está en un ayuno. Claro, hay glotones, ¿verdad? Hoy en día que se levantan 2, 3, 4 de la mañana a comer algo. También no está bien. No sé si le puedan bajar un poquito a la música. También hay personas que deberían de comer, o deberíamos como cristianos cenar no a altas horas de la noche. Pero hay cristianos que cenan muy pesado. Cristianos, están cenando 11, 12 de la noche, aunque hayan comido 6, 7 de la noche, ¿sí? Por eso se llama desayuno, ¿sí? Es decir, todo ser humano está acostumbrado a ayunar, ¿sí? La última hora que puedas estar cenando, tal vez 6, 7, 8, 9 de la noche, no lo sé. Después de ahí comienza el ayuno y todos lo rompen a la hora que desayunan, ¿verdad? Si tú acostumbras a desayunar a las 7 de la mañana, 8, 9, 10 de la mañana, en ese momento estás desayunando, estás rompiendo con el ayuno. Pero es algo que Dios puso en todos los seres humanos para que todos los seres humanos de alguna manera, ¿sí? Ayunaran. Otra cosa es ayunar voluntariamente. Eso lo vamos a ver también más adelante. Entonces, el ayuno y las dietas, por ejemplo, depurativas, están como ejemplo en la misma naturaleza. La misma naturaleza, por ejemplo, nos ha enseñado que el ayuno es importante. Las dietas depurativas, o incluso lo podemos ver en los animales que dejan de comer, y también
se purgan los mismos animales cuando se han intoxicado, ¿sí? Los mismos animalitos también, por ejemplo, podemos ver las aves migratorias, que las aves, para hacer largos recorridos, ¿sí? Largos recorridos, esas aves dejan de comer por largos periodos de tiempo, es decir, se someten por el recorrido que van a hacer al mismo ayuno. Entonces estamos viendo que Dios puso que todos los hombres ayunaran, por eso se llama ¿qué? Desayuno, ¿verdad? Estamos viendo que los mismos animales practican el ayuno. Y hay algo muy interesante que quiero mencionar acerca de el relato del diluvio. El relato del diluvio en el arca de Noé es que probablemente ellos entraron, los animales, en un ayuno. Probablemente cuando ingresaron al arca, muy probablemente entraron en un ayuno. Esto yo lo escuché cuando iba en el seminario, en la escuela de teología. Hablábamos acerca del diluvio y nos cuestionábamos varias cosas en la clase, y una de ellas era precisamente esta: ¿qué comieron los animales en el arca? ¿Sí? ¿Había suficiente comida? Algunos defienden la postura que sí, había suficiente comida. Otros maestros dicen que realmente los animales que ingresaron al arca entraron en un periodo de ayuno o de hibernación o de dormancia. Son tres cosas diferentes: ayuno, hibernación y dormancia, ¿sí? Probablemente entraron en esto los animalitos que ingresaron en el arca de Noé, mientras Noé y su familia, pues ahora sí que los cuidaban, ¿verdad? No sé si usted se ha dado cuenta, pero voy a retomar el ejemplo de hace 2 semanas. Hace 2 semanas nos quejábamos porque hacía mucho calor, ¿verdad que sí? Hacía mucho calor. Hoy ya comenzó a hacer frío. ¿Y qué pasa cuando comenzaron las lluvias? ¿Qué pasa cuando hace frío y cuando hay lluvia? ¿Qué es lo que tu cuerpo te dice? ¿Quieres salir? No, tu cuerpo, ¿qué quiere? Quiere dormir, correcto. Quiere comer y dormir, ¿verdad? O sea, quieres como que irte a acurrucar a la cama, un chocolatito, una conchita, ¿sí o no? Y acurrucarte en la cama y dices, yo no quiero salir. Bueno, eso no es más que una reacción al clima que está pasando afuera. Ahora imagínense, si está lloviendo afuera, ahora si está cayendo un diluvio, ¿no? ¿Qué es lo que va a pensar el cuerpo? Precisamente un estado de ayuno, de dormancia, un estado de ayuno o un estado de hibernación. La hibernación tiene que ver cuando los cambios de clima, ¿sí? La dormancia pues tiene que ver con el sueño, ¿verdad? Y el ayuno es para no comer más allá de lo que no necesitas comer. Voy a leer la cita bíblica en Génesis 7:23-24. Génesis 7:23-24, y dice de la siguiente manera: así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. ¿Cuántos días estuvieron las aguas sobre la tierra? 150. Ok, entonces quiere decir que el arca, ¿cuántos días estuvo flotando sobre la tierra, sobre las aguas? 150 días. Ahora, súmele usted a esos 150 días, ¿cuántos días de diluvio fueron? 40 días. Sumando 150 más 40 días de diluvio, ¿cuántos días son? 190. Si nosotros lo traducimos a ¿cuántos meses estuvieron los animales después del diluvio? ¿Cuántos meses? Si nuestros meses son de ¿qué? De 30 a 31, de 29 a 31 días, ¿sí o no? Entonces, 6 meses, alrededor de 6 meses estuvieron. Aquí la Biblia nos está diciendo que las aguas prevalecieron sobre la tierra durante 150 días después de que hubo un diluvio de 40 días. Un diluvio de 40 más 150 días da un total de 90, ¿sí? Entonces, si nosotros ahora sí que lo convertimos a los meses que tenemos meses cortos y meses largos, alrededor de 6 meses. Durante esos 6 meses, los animales tuvieron que haber entrado en un estado, probablemente, no lo estoy afirmando, no lo dice la Biblia, pero es una probabilidad, ¿sí?
en un estado de dormancia o de hibernación, donde tuvieron que ayunar. Ahora, en este estado de hibernación y de dormancia, hermanos, puede suceder o pasa porque hay cambios de clima. El cuerpo empieza a ver que hay cambios de clima, ya sea lluvia, ya sea nieve, ya sea falta de comida. Entonces el cuerpo comienza a prepararse, ¿sí? Entonces estos estados son el resultado de lo exterior que está pasando. A ver, ¿me estoy dando a entender a la idea? Ok, entonces durante la hibernación o la dormancia, los animales no necesitan ni comer, no necesitan ni beber, no necesitan orinar y no necesitan defecar. Ok, en ese estado los animales, pues ahora sí que tienen que al caer en el estado de la dormancia o de la hibernación, pues los animales se abstienen de todo eso, ¿ok? No es como cuando estás en tu estado natural, el entorno está bien, todo está bien, tú necesitas comer. De hecho, hoy en día, si algo está pecando incluso la iglesia, es que la iglesia está comiendo más allá, más. Hay glotones entre nosotros, ¿sí? Yo me considero que yo también era un glotón antes, con la ayuda de Dios, gracias a Dios, ya se me ha quitado eso de la glotonería, ¿sí? Y ahora a cual más le digo que se cuide, pero es un pecado, hermanos. Comer más allá de la cuenta es un pecado, se considera glotonería. Incluso veíamos la semana pasada que la nación de Israel, cuando estaba en el desierto, dijeron que ya les había cansado el maná, ¿verdad? Y que querían probar algo diferente, pidieron carne, ¿verdad? Pero el alimento del desierto no es la carne, porque cuando Dios les dio carne, les hizo daño, ¿ok? El alimento del desierto, ¿cuál era? El maná, ¿verdad? Entonces, sí, y Dios se enojó con ellos porque Dios vio que el Dios de ellos no era Dios, no era Yahvé. El Dios de ellos era ¿qué? Su vientre. Entonces, ¿cómo sabes tú que tu Dios es tu vientre? Cuando no te gusta ayunar. Cuando no ayunas, no practicas el ayuno y dices, ay no, ¿cómo crees? ¿Cómo voy a dejar de comer? ¿Cómo voy a saltar un desayuno y una comida? No. Entonces quiere decir que estás siendo gobernado por el cuerpo está mandando. Y algo que tienes que saber es que el cuerpo es el siervo del espíritu, no el amo del espíritu. A ver, ¿me voy a entender? El cuerpo debe de ser ¿qué? El siervo del espíritu, que debe de servir al espíritu a través del alma, ¿ok? Pero muchos han vuelto al alma siervo de la carne. ¿Y cómo, pastor, yo puedo saber que mi alma está sirviendo a la carne? Sencillamente, fíjate si te gusta ayunar, fíjate si te gustan las cosas espirituales, ¿sí? Si no, si las rechazas, entonces quiere decir que realmente está siendo gobernado por la carne, ¿ok? Entonces, durante la hibernación y la dormancia, los animales no necesitan comer, no necesitan beber, no necesitan orinar y no necesitan defecar. Probablemente vuelvo a repetir, probablemente los animales que entraron en el arca pasaron por este proceso, ¿ok? E incluso tuvieron que ayunar, un ayuno involuntario. Involuntario se dice porque ellos no lo quisieron hacer voluntariamente, sino porque los cambios exteriores los orillaron a eso. ¿Quedó claro? Sí. Ok, entonces la hibernación ya lo explicamos que es un estado de inconsciencia prolongada en la que los animales suelen reducir su ritmo respiratorio, incluso su ritmo cardíaco, ¿ok? Mientras su temperatura corporal decrece para adaptarse a las condiciones externas que están pasando, ¿sí? Bueno, eso también lo podemos ver a veces cuando hay accidentes graves, que las personas entran en estado de coma, o cuando alguien se enferma, también deja de ¿qué? De comer, o cuando un niño se enferma, también ¿qué? Deja de comer. ¿Por qué? Porque el mismo cuerpo Dios lo diseñó por un médico interno. Dios puso dentro de nosotros, ¿sí? En su sabiduría, en su conocimiento, sabiendo que si nosotros seguimos comiendo, ¿sí? No nos vamos a restaurar. Entonces el mismo cuerpo tiene que retirar el apetito para que el mismo cuerpo empiece a restaurarse en la sabiduría que Dios puso ahí dentro del cuerpo. Lo vamos a ver más adelante en un caso de un hombre que había estado enfermo, que era esclavo, y su amo lo botó, lo dejó ahí, él estuvo sin comer y el cuerpo
se restauró. Si nos da tiempo, en este tiempo de predicación lo vamos a ver, porque ya casi es al final, ¿ok? Entonces, la práctica del ayuno es muy antigua. Si usted cree que la práctica del ayuno viene con el cristianismo o el judaísmo, en realidad no. La práctica del ayuno es muy antigua. El ayuno, por ejemplo, lo practicaban los egipcios, lo practicaban los babilonios, los practicaban los persas, lo practicaban los griegos y lo practicaba incluso el Imperio Romano, ¿sí? Había práctica del ayuno, ¿sí? Estos pueblos y muchos pueblos más tenían como práctica el ayuno. Por ejemplo, en la egiptología se dice que los sacerdotes de Egipto tenían que ayunar 30 días al mes, 30 días durante un año. En el periodo de un año tenían que ayunar, y esto era como algo espiritual, algo que los llevaba a ser más, pues según más cerca de su Dios, o de agradar, incluso de su sometimiento corporal también. Entonces, la práctica del ayuno no es exclusivo del cristianismo y no es exclusivo del judaísmo. La práctica del ayuno es muy antigua. Ahora, hay diferentes religiones que practican el ayuno hoy en día, ¿sí? Por ejemplo, los hindúes practican el ayuno, ¿sí? Ellos, por ejemplo, ayunan para satisfacer a su dios Shiva, ¿sí? Al dios Shiva, los hindúes. En este caso, ellos también, cuando ayunan para su dios Shiva, los hindúes, ellos ofrecen su ayuno, pero también a cambio piden un favor a su dios, ¿sí? Y entonces dice, bueno, si yo ofrezco mi ayuno, pues voy a recibir el favor, me va a ir bien, a mi familia le va a ir bien, vamos a tener prosperidad, nos va a ir mejor, vamos a tener salud, la familia se va a llevar mucho mejor, y así sucesivamente. Ellos no solamente ayunan a su dios Shiva, sino que esperan recibir algo a cambio. En el caso de los budistas, también ayunan y también tienen un mes para conmemorar el nacimiento, la iluminación y la muerte de Buda. Ellos también tienen un mes, los budistas, para llevar a cabo el ayuno. En el caso de los judíos, por ejemplo, ellos tienen en el Levítico 23-27 afligir el alma. Cuando usted encuentre en la Biblia afligir el alma, significa ayunar. Así lo traduce la versión 60, afligir el alma, pero en realidad es ayunar. A este día se le conoce como el día del perdón, el día de la expiación, o más conocido modernamente como el día del Yom Kippur. No sé si lo han llegado a escuchar, el día del Yom Kippur. Bueno, el día del Yom Kippur es el día de la expiación, el pedir perdón, es donde la gente va y ayuna. Los judíos ayunan precisamente para afligir su alma y para que Dios los perdone y para que Dios los ayude. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? En el caso de los judíos piadosos en el tiempo de Jesús, podemos ver en Lucas 18:12. Perdón, hermano, que me vaya muy rápido, es que quiero llegar al punto central. Lucas 18:12 dice que un fariseo estaba ayunando y dice: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Qué hacía este? Ayunaba. ¿Cuántos días? 2 veces a la semana. Regularmente los religiosos del tiempo de Jesús ayunaban el día lunes y el día jueves. Regularmente eran los días que ayunaban estas personas, ¿sí? 2 veces por semana. Recuerdo cuando estaba en un seminario, en un internado, donde estábamos ahí internados toda la semana aprendiendo de la Biblia, ayunando, orando. Había una libreta en ese seminario, había una libreta donde todos los domingos por la tarde tenías que apuntar los 2 días que escogías para ayunar durante la semana. Entonces no era que quisieras, sino que tenías que ayunar 2 veces por semana. Entonces, pues ese día no te preparaban ni tu desayuno ni tu comida, y solamente tu cena, ¿verdad? Entonces había muchos hermanos que no estaban acostumbrados a ayunar y se les ve por la barriguita, ¿verdad? ¿Cómo sabes que alguien no ayuna? Pues se le ve. Dicen que pastor sin panza da desconfianza, pero yo creo que si un pastor está pasado de kilos,
es porque probablemente no está ayunando, ¿sí? Probablemente no está ayunando. Entonces ahí había muchos que les costaba mucho ayunar, y en verdad llegaban las 11 de la mañana y sentía que el azúcar se les bajaba, sentía que el corazón se les paraba, empezaban a ver borroso, pero pues ni modo, es la disciplina, ¿verdad? Nos levantaban a las 5 de la mañana, nomás imagínense, a las 5 de la mañana sonaba un silbato, y entonces teníamos que levantarnos y córrele de 5 a 6 para bañarte, después de las 6 tenías que estar abajo para comenzar la oración, porque después venían las primeras 2 clases, y bueno, ahí me recuerdo que de una hermana que ayunó durante 21 días de ayuno, ¿sí? Sin comer, sin beber agua. El salón de clases, el aula estaba así en la parte alta, como estamos aquí, y las damas estaban en el fondo, los varones estábamos en el tercer nivel. Y entonces me acuerdo que en el día 16, la hermana ya le costaba trabajo, había que ayudarle. Al día 17 le ayudaban a subir. En el día 19 o 18, 19 la hermana tomó agua, ¿sí? Comenzó a tomar agüita. 19, 20, 21, cuando le dijeron, bueno, ella dijo, ya voy a terminar mi ayuno, le dijeron, hermana, pues pásenos a dar un mensaje. La hermana pasó, yo lo digo porque yo lo vi, nadie me lo platicó, yo lo vi. Esa mujer que había ayunado durante 21 días, ¿sí? Cuando se para al frente para dar un mensaje, su mensaje fue sencillo, pero sus palabras tenían algo que calaban ahí, que te llegaban ahí, que llegaban ahí. Y tú dices, esta hermana tiene un poder que no proviene de ella, sino que proviene de Dios. Entonces yo vi el poder de Dios. Nosotros los hombres, pues no, pues nomás ayunábamos 2 días o 3 días, pero la hermana se aventó 21 días ayunando. Ahorita vamos a ver ejemplos de hombres que ayunaron durante 40 días, ¿ok? Bueno, en el caso del Yom Kippur, los judíos también ayunan, un día especial al año también. En el caso del Islam, también tienen su ayuno, y tienen también el mes del Ramadán, ¿sí? Donde pues terminan durante todo el mes tienen que estar ayunando para pedir perdón y pedir el favor de Alá, en el caso del Islam. Y bueno, como se darán cuenta, muchas religiones tienen la práctica del ayuno, así que los cristianos no nos debemos de sentir exclusivos, que solamente nosotros los cristianos ayunamos, no, hay muchas. Sé que incluso hasta las iglesias satánicas también presentan ayuno a Satanás, que el Señor los reprenda. Ok, científicamente el ayuno también es recomendable de una manera científica. Incluso se dice que las células madre, después de un periodo de una abstinencia de alimentos de 22 a 24 horas, las células madres se comienzan a restaurar. Por ejemplo, como dato interesante científico, quiero decirles que en el año 2016, un biólogo de células japonés llamado Yoshinori Ozumi, quien ganó el premio Nobel por el descubrimiento del mecanismo de la autofagia. Bueno, ¿qué es la autofagia? Bueno, quiere decir comerse a uno mismo, es decir, que un ayuno intermitente. Quiere decir que cuando tú dejas de ayunar, tú dejas de comer, tu mismo cuerpo comienza la autofagia, comienza a deshacerse de las toxinas, de todo lo primero, comienza a consumirse. Y este premio Nobel obtuvo este premio Nobel precisamente por este descubrimiento, que no era nada nuevo, porque ya desde los griegos ya sabían que el ayuno era muy beneficioso para el mismo cuerpo. ¿Sí me di a entender? Ok, ahora, los grandes pensadores también ayunaban. La práctica la podemos remontar incluso a la antigua Grecia. Por ejemplo, Pitágoras decía que él le pedía a sus discípulos que se purificaran
a través del ayuno. Eso lo pedía Pitágoras. En el caso de Platón, decía que el ayuno es para una mejor eficiencia mental y física. Y está comprobado, hermanos, que cuando tú ayunas, y no lo digo porque lo digan estos pensadores, sino está comprobado que se agudiza más la mente. Cuando un hombre ayuna, agudiza más la mente. Si nos da tiempo, también lo vamos a ir viendo. Es que le digo, es un tema muy extenso. En el caso de Plutarco, dijo que en lugar de usar medicina, mejor deberían de ayunar un día. Y en el caso de Hipócrates, decía hacer ayuno con nada más que agua o acompañados de tés medicinales. Sí, él practicaba esta clase de ayuno y mandaba a sus discípulos que también ayunaran. Bueno, hay mucha información. Ahora, ya vimos el ayuno de manera natural, ya lo vimos de manera histórica, ya lo vimos de manera científica y ya lo vimos hasta de manera medicinal, ¿verdad? La medicina. Ahora, lo que nos atañe, lo vamos a ver desde el punto de vista ¿qué? Espiritual. ¿Sí? ¿Para qué sirve el ayuno? Para comenzar, la Biblia nos habla de varios tipos de ayunos. ¿Sí? Varios tipos. Por ejemplo, el ayuno de la abstinencia total. Este ayuno de abstinencia total es no comer y no beber agua, no beber nada, ninguna clase de líquido, ni comida ni bebida, ¿ok? Otro es el ayuno normal o con agua, ¿sí? Puedes ayunar normalmente y solo puedes tomar agua. Y el tercer ayuno es el ayuno parcial. ¿A qué se refiere la palabra parcial? Quiere decir que parcialmente puedes ir dejando de comer ciertas cosas y puedes comer otras cosas. Ese es otro tipo de ayuno. ¿Es bíblico? Sí. ¿Quién lo practicaba? En un momento lo vamos a ver. El primer ayuno, ¿cuál fue? ¿Cuál fue, iglesia? Ok, recuerde que estamos grabando y ya les dije que si yo le pido su opinión, usted tiene que hablar ¿qué? Fuerte, ¿verdad? Porque luego dicen, ay, no, qué flojera ir a esa iglesia, son bien apáticos, ¿verdad que no? ¿Usted no quiere que eso piensen? No, ¿verdad que no? Ok, usted ya se durmió, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? Ok, y luego gritan como si gritaran de lejos, ¡no! Se dice, ¡no! Bueno, el primer ayuno entonces, ¿cuál es? Ok, ¿dónde lo vamos a ver? ¿Quién lo practicó? Bueno, vamos a ir a Moisés, ¿ok? Vamos a ir a Moisés. Y Moisés hizo 2 ayunos de 40 días. 2 ayunos. Para eso necesitamos ir al libro que está en el Antiguo Testamento, en Éxodo 34, versículo 28. Éxodo 34, 28. Por favor, viaje rápido allá. ¿Ya está usted allí? Ok, le voy a dar lectura. Y dice de la siguiente manera: y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. ¿Ok? Este es el segundo ayuno que presenta Moisés. Es el segundo ayuno. ¿Ok? No sé si usted se recuerda del primero. Deuteronomio 9:18 dice: y me postré delante de Jehová como antes. O sea, está dando a entender que ya lo había hecho, ¿qué? Antes. Dice delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido, haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. ¿Ok? Bueno, fíjense lo que pasa en el primer ayuno de Moisés. Dice que Dios le dice que suba para recibir las tablas, los mandamientos. ¿Sí lo recuerdan? Sí. Y entonces está ahí durante 40 días y Dios se da cuenta que que ahora sí que la nación de Israel pues había comenzado a hacer un becerro, que se habían destrampado,
y le dice, baja. Le dice, baja, porque este pueblo que sacaste de Egipto ha pecado, se ha levantado un Dios y han comenzado a adorarlo. Esto Dios le está hablando, y entonces Moisés pues intercede por el pueblo, y Dios le dice a Moisés, déjame destruirlos y levantaré de ti una generación grande y poderosa sobre la tierra. Y Moisés empieza así, no, Señor, ten misericordia, acuérdate de Abraham, de Isaac, de Jacob. ¿Qué van a decir los egipcios? Que los sacaste para hacerlos matar al desierto, porque no los pudiste meter a la tierra prometida. Y empieza a interceder, ¿sí? Pero Moisés, ¿cuántos días había estado ayunando? 40 días. Y no había visto al pueblo, ¿verdad? Entonces desciende y va con las 2 tablas que Dios le dio de piedra, los 10 mandamientos, y entonces se encuentra a su pupilo, a su discípulo, ¿sí? Y entonces su discípulo dice, voz de guerra. Dice, no es voz de guerra, es voz de cantos y de danzas, ¿sí? Entonces desciende, y cuando Moisés ve al pueblo en el desenfreno que está, dice la Biblia que se enoja, se aira. Un momento, antes le había dicho a Dios, no te enojes, ¿qué van a decir de ti? ¿Sí o no? Sí. Y ahora él va, porque no lo había visto, ¿verdad? Dicen ojos que no ven, corazón que no siente, y él llega y entonces agarra las piedras de Dios, los mandamientos que Dios le había dado, y arroja una y arroja el otro. Dígame usted, ¿el ayuno le sirvió? No, porque él mismo mandó a moler ¿qué? El oro. Y le dijo, oye, a ver, tú los de Judá se me lo toman, y a ver los de Benjamín, y a ver, se me forman todos y beben. Y los hizo como los peces en el río, beben y vuelven a beber, ¿verdad? Y empezaron a beber el oro y todo molido. Y ahí, yo nada más una vez he tomado oro molido en agua, una vez, ya se los platiqué, no se lo voy a platicar, pero en este caso ellos fueron por la idolatría, ¿sí? Y entonces dice, y quien esté del lado de Jehová, que venga y que vaya y mate a su hermano, ¿sí o no? Y entonces los que hacen los de la tribu de Leví, de inmediato se enciende su furor y van y empiezan a matar a sus hermanos, y hubo muertos. ¿Qué pasó con ese Moisés que dijo, no los mates, pero desciende y mátenlos? ¿Había pasado qué? 40 días. Quiere decir que podemos ofrecer ayuno y aún así no cambiar. Porque después él sube por segunda vez, otra vez, ¿sí? Y le dice a Dios, no, se va a subir primero, hazme las 2 piedras como las de antes, y entonces ven y yo después aquí, ¿verdad? Me las traes, ¿sí o no? Y entonces va y dice que está postrado durante 40 días, orando, intercediendo por el pueblo, lo que ya leímos, y no se dio cuenta de algo, que su piel comenzó a brillar, comenzó a reflejar luz. Y cuando él baja, él no se da cuenta que su piel brilla, pero las personas que lo ven se tienen que tapar el rostro, porque la luz que ahora emite el rostro de Moisés era porque había sido ¿qué? Había estado ¿qué? Expuesto a la presencia de Dios. El primer ayuno al parecer no le ayudó mucho, el segundo ayuno le ayudó, lo cambió, su rostro cambió. Cuando tú estás en ayuno, cuando tú estás en la presencia de Dios, en ayuno y en oración, ayuno y oración, te expones a la presencia de Dios, y no necesitas mostrar a los hombres que ayunas, sino tu mismo rostro y el mismo Espíritu de Dios va a dar testimonio que estuviste expuesto a la presencia de Dios. Amén. Entonces es fácil darse cuenta de eso, amados hermanos. Pueden haber personas que dicen, es que yo sí ayuno, pero no cambian, son como esos Moisés, ¿verdad? Como ese Moisés que regresa y quiere tomar la justicia en su propia mano, cuando le había dicho a Dios, no acabes al pueblo. Otro hombre que ayunó 40 días también fue el profeta Elías. En Primera de Reyes 19:8, vaya a la Biblia por favor, Primera de Reyes 19:8. ¿Ya está usted allí, hermano? Ok, dice de la siguiente manera, dice, se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, lo repetí,
¿sí? Caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Hermano, yo no sé qué tenían esas tortitas que le dieron, ¿verdad? Pero lo que la Biblia sí dice es que esas tortas que le dieron al profeta Elías le dieron la suficiente fuerza para no necesitar comer durante los siguientes 40 días y 40 noches, en los cuales tuvo la fuerza para caminar hasta el monte Horeb. ¿Sí me di a entender? Ok, Elías y Moisés, no sé si se dan cuenta, son los dos que ayunan 40 días y son los que aparecen en la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí lo recuerdan? Ok, vamos a ver a otros, a una reina, Esther, y los judíos en Persia, bajo el imperio de Asuero. Para esto necesitamos ir al libro de Esther. Abra su Biblia, vaya a Esther, capítulo 4, versículo 16. Este fue un ayuno, pues, miren hermanos, cuando los ayunos ya son sin comer y sin beber nada, a eso se le conoce como ayuno de abstinencia total. Otros le llaman ayuno radical. Es un ayuno radical. A este ayuno que está haciendo Esther, como el que hizo, bueno, Moisés y Elías lo hicieron por 40 días, se le considera también un ayuno radical. Pero la situación crítica, donde querían matar a los judíos, requería esta clase de ayuno. ¿Ok? Ella, o sea, la reina Esther, iba a rogar por la vida de su pueblo ante el rey. ¿Ya está en Esther? Ok, Esther 4:16. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noches y día, y no bebáis en 3 días, noches y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si muero, pues que muera. Esther, como ustedes ya conocen la historia de Esther, no la voy a decir, pero lo que sí quiero recalcar es que para que ella intercediera por la vida de su pueblo, ella mandó que todos los judíos que vivían en Persia, tanto ella como sus doncellas, se sometieran a un ayuno ¿de qué? De 3 días. ¿Sin qué? Sin comer ni beber. Ese es un ayuno radical. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, esta clase de ayunos es porque a veces lo amerita, por las circunstancias, algo emergente, una emergencia nacional. ¿Me doy a entender? Ok, no voy a hablar más porque hay mucho más de qué hablar. Solamente estoy diciendo, este primer ayuno, ¿qué ayuno es? De abstinencia total, ¿ok? O ayuno radical, ¿ok? Ayuno radical o de abstinencia total. También, por ejemplo, los hombres de Nínive, vemos que aunque no eran judíos, ellos practicaron el ayuno. La gente de Nínive fue receptiva al mensaje cuando Jonás les decía que Dios iba a destruir Nínive en un periodo de 40 días. ¿Y qué hicieron? Vamos a Jonás 3:7. Jonás 3:7. ¿Ok? Dice: e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua. ¿Y qué pasó como resultado de este ayuno y de su arrepentimiento? Que Dios perdonó a Nínive. ¿Sí? ¿Cuántos días ayunaron? La Biblia no lo dice. Lo que sí dice es que Dios les daba 40 días para que se arrepintieran. ¿Sí? Pero sí dice que sí se arrepintieron. ¿Ok? Pablo hizo un ayuno, tal vez un ayuno involuntario. ¿Qué es un ayuno involuntario? Quiere decir que a veces eres orillado a eso. Me acuerdo cuando yo no estaba casado y practicábamos el ayuno con los chavos de la iglesia.
y a veces nos malpasábamos y ya era la 1 de la tarde, ¿verdad? Y uno de ellos decía, bueno, pues ya, Señor, toma mi ayuno, tómalo como mi ayuno, Señor, ya para que no tenga yo que ayunar otro día. No, hermano, eso fue un orillado involuntariamente, pero no porque te hayas malpasado y no te dio tiempo de desayunar, ya se te hizo 1, 2, Señor, recibe mi ayuno. No, hermanos, no es así. Pero en el caso del apóstol Pablo, pues sí tuvo que ayunar involuntariamente después de que Dios lo deja ciego y lo tira en el camino a Damasco, ¿sí? Lo deja ciego, y entonces dice Hechos 9:9, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Es decir, el apóstol Pablo, después de que Dios lo enfrentó y le reclamó, ¿por qué me persigues? El apóstol Pablo estuvo en un periodo de 3 días sin comer ni beber, ¿ok? Pero esto fue, no creo que haya sido, no dice la Biblia que fue tanto voluntario, sino que probablemente fue más involuntario, ¿sí? ¿Pueden haber ayunos involuntarios? Sí, pues donde no hay comida, pues aunque quieras comer, ¿ok? Bueno, entonces, con esto estaríamos viendo en un resumen lo que es, ¿qué? ¿El ayuno qué? De abstinencia total o radical, ¿ok? Y el segundo ayuno, aquí yo sí difiero, pero lo tengo que presentar así, amados hermanos. Me cuesta trabajo, pero lo tengo que presentar. El ayuno normal o con agua, ¿sí? Bueno, los evangelios mencionan que Jesús dejó de comer y tuvo hambre, pero los evangelios no mencionan que Jesús tuvo sed, ¿sí? Entonces, no dice que tuviera sed. Se cree que entonces el ayuno que realizó Jesús, algunos teólogos lo dicen, algunos eruditos lo defienden, que Jesús, el ayuno que hizo fue un ayuno normal o con agua, ¿sí? Es lo que dicen. ¿Dónde lo podemos ver? Vamos al Mateo 4:2. Mateo 4:2. Yo tengo mi propia, como dice el presidente, yo tengo otros datos, ¿verdad? Bueno, dice 4:2 de Mateo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué tuvo? Ok, entonces aquí dicen los teólogos, ahí está, ¿tuvo qué? Pero no tuvo qué, sed. Ok, ahora vamos a Lucas, que también refuerza esto, también capítulo 4, versículo 2. Ok, si se da cuenta, Mateo viene 4:2 y Lucas también viene en 4:2. ¿Ya está usted? ¿No? Bueno. ¿Ya llegamos todos? Sí. Ok. Por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Dice que no comió. Si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, sí recalca que no, que Moisés no comió ni bebió. Elías, Esther y los judíos, ¿verdad? Y Nínive no comieron ni bebieron, ¿ok? Aquí dice que Jesús no comió nada en aquellos días, pasados los cuales, ¿qué dice que pasó con él? Tuvo hambre, ok. Pues voy a decir otra postura, ¿ok? Espero no se me espante, ¿sí? Pero pues, así que como es estudioso o como un pastor que les quiere dar la mayor o edificarlos, hay otra postura, que Jesús, al ser llevado por ¿quién? Por el Espíritu al desierto, ¿sí? A donde fue llevado por el Espíritu al desierto fue un ayuno más involuntario, ¿sí? Que voluntario, ¿ok? Algunos dicen que fue más involuntario, es decir, en el desierto no había que comer, y al no haber que comer y estar batallando con las fieras y con el mismo diablo, ¿sí? Entonces su lucha fue fuerte, fue mayor, ¿sí? Entonces no es que Jesús dijo, bueno, me voy a retirar y voy a ayunar 40 días, sino que el mismo Espíritu lo llevó al desierto, y estando en el desierto, pues en el desierto no había que comer. Algunos dicen esa postura, yo se la digo a usted, pues ahora sí que usted analícela, usted vea, ¿sí?
Yo en lo personal, mi punto de vista es que aunque no diga que no bebió, yo creo que mi Señor Jesucristo podía soportar sin comer y ni beber. Bueno, ese es mi punto de vista, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, pero entonces el segundo ayuno es que se le llama ayuno ¿qué? Normal o con agua, ¿sí? Y el tercer ayuno que nos habla la Biblia es el ayuno parcial. ¿Quién practicó esta clase de ayuno? ¿Sí? Daniel practicaba constantemente esta clase de ayuno, de abstenerse de algunos alimentos, Vamos a Daniel capítulo 1, versículo 8, Daniel 1, 8. ¿Ya estamos ahí? Y dice de la siguiente manera: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Vuelvo a repetir: no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y ahí usted recuerda que Daniel pidió que hicieran ¿qué? Un periodo de prueba ¿de cuántos días? ¿De cuántos? De 10 días. 10 días, ¿verdad? Y dice que pasados los 10 días, ¿cómo estaban ellos? Más sanos, más robustos, ¿verdad que sí? Es decir, esta clase se le conoce como la clase de ayuno ¿qué? Parcial, donde renuncias a ciertos alimentos, no dejas de comer, pero estás renunciando a ciertos alimentos. ¿Qué clase de alimentos? Bueno, en el caso de Daniel, alimentos que estaban reprobados por la ley para que el consumo del ser humano, ¿sí? Pero que el rey sí los comía, pero la nación de Israel, Dios les había dado estatutos y les había dado leyes, mandamientos acerca de los cuales les dijo no deben de comer. Entonces ese tipo de alimentos no los comía. Ahora vamos también a Daniel 10, 2, 4. Daniel 10, 2 al 4. Amados hermanos, ¿estamos aprendiendo? Sí. ¿Amén? Ok. Daniel 10, versículos 2 y 3. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. ¿Cuántos días son 3 semanas? 21 días. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento. Es decir, no se echó ni perfume, pues, ¿sí? Hasta que se cumplieron las 3 semanas. Aquí vemos otra vez que Daniel era dado a practicar ¿qué? El ayuno parcial. No comí manjar delicado, ¿ok? Ni entró en mi boca ¿qué? Carne, ¿ok? No hubo vino, no se perfumó, ¿sí? Y estuvo así por un periodo de 3 semanas, es decir, 21 días. Pastor, ¿cuál es el ayuno que debemos de hacer? Hermano, usted puede hacer las 3 clases de ayuno. Pero ¿cuál es el ayuno que practicamos aquí en la iglesia? El de abstinencia total, ¿ok? Pastor, si yo estoy embarazada, ¿puedo ayunar? Pues no se le recomienda. Pastor, es que mi pequeñito debe de ayunar. Pues si no quiere, no lo haga, ¿verdad? Pastor, es que yo ya estoy anciano y ya pues ahora sí como dice, ya el almendro floreció, ¿verdad? Ya me floreció el almendro, ¿qué hago? Pues ahora sí que si usted quiere, ayune también, ¿verdad? Pero de ahí en fuera, todos los demás, ¿qué? Debemos que ayunar, ¿ok? ¿Amén? Amén. Bueno, entonces acabamos de terminar de ver algunos ayunos que nos presenta la Biblia, ¿sí? Nos habla incluso de ayunar la Biblia, de un hombre que estaba enfermo. Vamos a 1 Samuel 30:11. 1 Samuel 30:11.
Abra su Biblia, primera de Samuel 30, versículo 11. ¿Ok? ¿Listos? Ok. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni había bebido agua. ¿Cuántos días? 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de una amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo. ¿Cómo estaba? ¿Por qué lo dejó? O sea, lo abandonó. O sea, aquí que se muera, ¿sí? Pero lo que no sabía el amo, pues es lo otro, ¿verdad? Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos. Bueno, eso ya no. Lo que quiero decir, o lo que la Biblia nos dice, y lo que se ha comprobado en este siglo, hasta este siglo XXI, es que cuando una persona está enferma, ¿sí?, automáticamente Dios ha diseñado el cuerpo para que deje de comer. Y al dejar de comer, el mismo cuerpo se empieza a restaurar por dentro. Entonces, el amo de este esclavo, al verlo enfermo, dijo: no, pues se me muere en el camino, no, mejor aquí. Lo botó, ¿sí? Y al botarlo y estar sin comer 3 días y 3 noches, ¿qué empezó a hacer el cuerpo? Comenzó a sanarse, comenzó a recuperarse, correcto, ¿sí? Ya nada más le dieron de comer y otra vez se incorporó y ya estaba sano, ¿sí? Y quiere decir que el ayuno sirve, y no solo porque lo leo en este pasaje, porque si lo leyéramos hace 1000 años atrás, lo veríamos de otra manera. Pero con los avances de la ciencia, al leer este pasaje, lo podemos ver con otra óptica. Podemos ver y podemos entender que el ayuno o la abstinencia solamente ayudó para que él sanara, para que él se restaurara. ¿Sí me di a entender, amados hermanos? Ok, regresamos a Mateo, por favor. Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 2. Ok. Hay otra clase de ayuno, aparece en la versión 1909, y esto es para los casados, ¿sí? Para los que estamos casados, ¿ok? En 1 Corintios 7:5, versión 1909, ya no en la versión 60, ya no aparece así, encontramos el ejemplo de abstenerse de las relaciones sexuales, ¿sí? En el matrimonio por un tiempo corto para dedicarse al ayuno y a la oración, ¿ok? Esto debe hacerse por mutuo acuerdo, ¿ok? Es decir, tanto el esposo como la esposa deben de estar de acuerdo que se van a dedicar a ayunar, pues no va a haber ¿qué? Intimidad, ¿sí? En la versión de 1909, ¿sí?, la Biblia dice en 1 Corintios 7:5, no vaya ya porque usted tiene una versión 60, pero si quiere ir, no hay problema. Esta versión es de 1909, dice en 1 Corintios 7:5: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos en el ayuno y la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra falta de dominio propio, ¿ok? Entonces, decían en la versión 1909, y así se enseñaba, que a menos que matrimonio se fuera a dedicar ¿a qué? A un tiempo de ayuno y oración. Hermano, el ayuno debe de ir acompañado ¿de qué? De oración. Si vas a ayunar, tienes que orar. El ayuno va acompañado de oración. Pero en el caso de los matrimonios, se les decía sí, pero no debe de haber intimidad, ¿sí? Como tampoco, amados hermanos, ya hemos hablado que si tú vas a ayunar, pues no te pones a ver películas de terror, ¿verdad? Tampoco te pones a ver series para pasar el tiempo, tampoco te pones a ver tus redes sociales, evitas revisar el Facebook, evitas revisar, muchas cosas, ¿sí?
evitas salir a jugar, evitas perder el tiempo o hacer tiempo, ¿no, hermanos? Porque el ayuno se supone que es una negación, es un tiempo en donde debes estar con Dios, ¿ok? Ahora, pastor, pero yo el día que me toca ayunar, yo tengo que trabajar. Ah, bueno, tú ve y trabaja, haz tu labor, trabaja, que Dios te ayude, que Dios te dé fuerza, te dé fortaleza, te dé esa gracia. Pero, ¿sí? No significa que vas a llegar al trabajo, por ejemplo, y pues te vas a poner a distraerte. No, sino vas a tratar de estar, aunque estés trabajando, vas a tratar de estar con Dios, amén, agradando a Dios el mayor tiempo y estar conscientes, porque muchas a veces son inconscientes, ¿sí? A veces pasa que uno no tiene tan presente el ayuno y entonces cuando se da cuenta pues ya está comiendo algo, ¿no? O ya le aceptó algo a alguien que nos ofreció algo de comer y ya está comiendo y dice, oh, ya no puede ser, ya rompí mi ayuno. No, hay que estar muy conscientes con respecto a lo que estamos haciendo, lo que estamos llevando a cabo, amén. En el caso de los esposos, en el ayuno está prohibido pues tener intimidad, ¿sí? O sea, aunque no es pecado, pero ese tiempo es para el Señor, es para estar con Dios, amén. Y si el esposo dice, no, mi amor, pues ¿cómo me vas a dejar solito en estos 7 días de ayuno? La mujer ya no es dueña, ¿qué? De su cuerpo, dice la Biblia. Así que está bien, mi amor, ¿cuántos días aguantas? No, pues 2. Está bien, pues me aviento 2 días de ayuno. ¿Sí me explico? Y si la mujer desea a su esposo y dice, no, me voy a meter a 21 días de ayuno, mi amor, yo te necesito, quiero que estés conmigo. Y al hombre no puede decir 21 días porque son para el Señor, ¿no? El hombre ya no es dueño, ¿qué? De su cuerpo. Ahora tiene que corresponder ¿a quién? A su esposo. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, no se pueden alejar porque puede venir, no se deben de separar el esposo y la esposa durante mucho tiempo, porque puede venir ¿quién? El diablo. Tal vez diga, no, pues a mí no me va a tocar, yo voy a estar en ayuno. Bueno, tal vez a ti no, pero si tu cónyuge no está en ayuno, tal vez ahí así la tiente o le tienda el lazo el diablo. Entonces hay que ser muy conscientes, amén. Yo he visto que hay pastores que están, pues están casados y hay pastores que se avientan 40 días de ayuno, ¿sí? ¿Está mal? No, no está mal. Siempre y cuando la esposa diga, sí, ¿verdad? Pero si la esposa dice, mi amor, no me puedes abandonar tanto tiempo, pues ya no. Así que por eso dice el apóstol Pablo, yo les quiero evitar esa aflicción de la carne, ¿verdad? Porque el que soltero, ¿a quién agrada? A Dios. ¿Y el casado? ¿A quién agrada el casado? A su esposa, a su esposo, a su cónyuge, ¿verdad? Entonces tú ya no tienes solamente que agradar a Dios. Yo, por ejemplo, no solamente tengo que agradar a Dios, yo tengo que agradar a mi esposa. Y mi esposa seguido me dice, Elías, recuerda, esposa feliz, matrimonio feliz. Y este mismo consejo se lo doy a los demás. Hermanos, esposa feliz, matrimonio feliz, ¿sí? Así que bueno, tómenlo, ¿ok? Bueno, el propósito de ayunar. El propósito de ayunar, amados hermanos, es pasar tiempo con Dios. Repita después de mí, pasar tiempo con Dios. Ok, ese es el propósito de ayunar. Que nosotros, recuerdo cuando yo no estaba casado, me iba seguido a Veracruz, la casa estaba ya sola, estaba sola. Entonces yo me metía en periodos de varios días de ayuno a la semana, varias horas de oración, varias horas de lectura bíblica. Entonces yo iba y yo agradaba al Señor, ¿sí? Entonces yo me metía en ayuno, me metía en oración y me metía en la lectura de la Biblia y en la memorización de la palabra, ¿sí? El propósito de ayunar no es como algunos dicen, yo voy a ayunar para bajar unos kilos. No, si quieres bajar, no lo presentes como ayuno, ¿sí? Si esa es tu idea, quitarte unos kilitos de más, no es la idea correcta. El propósito de ayunar es que yo quiero pasar tiempo con mi Dios, amén.
Yo quiero estar a solas con Dios, quiero platicar con Él. El propósito de ayunar es pasar en oración, es pasar tiempo en oración. Es decir, yo quiero orar a Dios, quiero conversar con mi Dios. He apartado este tiempo para orar. Regularmente yo tenía un amigo que se llama el hermano Gabriel. Igual me decía: Elías, uno de estos días nos vamos a ir a un lugar y nos vamos a meter 20 días de oración o 14 días, 21 días de ayuno o 14 días. Vamos a rentar una habitación de hotel durante 2 semanas o 3 semanas y ahí nos vamos a meter a ayunar. Dice: yo ya lo he hecho, él ya lo había hecho, donde iba y rentaba una habitación de un hotel. Claro, los hoteles de aquel tiempo no eran como los de hoy en día, ¿verdad? Que son de paso. Yo no le recomendaría que si usted va a ayunar, se vaya a un hotel de paso. ¿Por qué? Pues comenzando, pues los programas que pasan ahí, pues no son nada sanos ni santos, ¿sí? Y luego todo lo que pasa a su alrededor, tampoco. Entonces, si usted quiere ayunar, usted busque un lugar donde usted pueda estar, sin que lo estén molestando. Si su casa es propicia, déle a entender a su esposa o a su esposo: voy a estar ayunando, voy a meterme con el Señor, es decir, voy a estar orando, voy a estar ayunando, voy a estarme consagrando, ¿sí? Y el esposo o la esposa tienen que estar de acuerdo, y los hijos también tienen que estar de acuerdo, ¿ok? También debemos de ser conscientes que si alguien quiere meterse a un periodo de 7 días de ayuno, pues si es la mamá que dice: voy a meterme a ayunar, la mamá debe ser consciente que, pues, ¿quién le va a cocinar a los chiquititos también? ¿Sí o no? ¿Quién va a ver por la comida del esposo, las cosas de ahí, de la casa? El esposo también tiene que ver. O sea, hay muchos factores, pero si tu esposo te apoya, yo, por ejemplo, Dios bendiga a mi amada esposa, yo tengo una esposa que me apoya, Dios la bendiga, Dios la siga usando. Recuerdo cuando me metí en un periodo de 21 días de oración, de 8 a 10 horas diarias de oración, le dije a Leli: yo necesito orar, y necesito no orar 1 hora, 2 horas, no, necesito meterme a la presencia de Dios y estar ahí durante varias hasta que el Señor me haga sentir que me ha dado la victoria y me diga: levántate. Hasta ese momento. Y yo me metí durante 20 días, en un periodo de oración. Me metí a las 8 de la mañana, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, o de 10 de la mañana a 6 de la tarde, ¿sí? Yo sé lo que significa orar de 8 a 10 horas. Yo sé lo que significa orar. Cuando alguien me dice: pastor, yo ya he orado mucho, yo puedo saber si sí ha orado mucho o no ha orado mucho. Yo le puedo decir que después de que has orado de 8 a 10 horas, a mí nadie me lo ha contado, yo lo he vivido. Después de que has orado de 8 a 10 horas diarias, ¿sí? Caminas y vas platicando con el Señor. Te vas a acostar y estás platicando con el Señor. Estás durmiendo y estás platicando con el Señor. Te levantas y sigues platicando con el Señor. Cambia completamente tu naturaleza, ¿sí? Cuando una persona ora sus 15 minutos, anda bien natural, o sea, el Señor se le olvida, hasta los frijoles se le olvidan. ¿Sí me estoy dando a entender? Perdón, hermanos, es que se me secó la garganta. Entonces yo sé lo que es, y no lo digo para vanagloria mía, sino lo digo para la honra y gloria de Dios. Hasta que después, como a las 3, 4 de la tarde del día 20, después de haber estado orando, escuché una voz que me dijo: levántate, ya tienes la victoria. En ese momento me levanté y me dijo mi esposa: ¿qué pasó? ¿No vas a seguir orando? ¿Sales más tarde? Le dije: no, mi amor, ya el Señor me dijo que ya me había dado la victoria, que ya me podía levantar. ¿Amén? Entonces, hermanos, yo en ese periodo de horas no comía tampoco. Claro, pues uno va al baño, ¿verdad? Y toda la onda, pero sé lo que es orar, hermanos. Yo le recomiendo, si usted algún día decide orar o decide ayunar, hermano, usted se va a meter en una gran bendición. Dios lo va a bendecir mucho. Usted va a poder experimentar cosas que regularmente no se experimentan viviendo de una manera natural, porque esto es sobrenatural. Amén.
Bueno, entonces el propósito de ayunar es pasar tiempo con Dios, es pasar tiempo en oración, es pasar tiempo leyendo la palabra de Dios. Ese es el propósito también de ayunar. Yo vuelvo a decir, entiendo que usted tiene que trabajar y el día que usted le toca ayunar, usted va a trabajar, hágalo, ¿sí? Pero no se me distraiga en redes sociales, absténgase de eso. No busque ver series, no busque ver películas, no busque matar el tiempo para que ya termine el ayuno, que se vaya rápido. Me voy a ir a echar mi partido de fútbol. Por ahí conocí a unos jóvenes que para matar el tiempo me decían, pues vámonos 2-3 horas a la cancha, después regresamos. No, hermanos, no, es abstenerse, es tratar de leer la palabra de Dios, si tienes tiempo, orar y pasar tiempo con Dios, ¿ok? Entonces, eso es parte del propósito de ayunar. ¿Sí me estoy dando a entender, amada iglesia? Sí. Todo lo demás debe de pasar a un segundo plano. Mira, voy a decir algo y voy a pedir que use usted su imaginación un momento. Cuando el Espíritu impulsó a nuestro Señor Jesucristo, ¿a dónde lo impulsó? Otra vez, ¿a dónde? ¿Para qué lo impulsó al desierto? Para ser tentado, ¿qué? Por el diablo. ¿Por qué no lo llevó a Jerusalén? ¿Por qué no lo llevó a la casa de María, donde vivía José? ¿Por qué lo llevó al desierto? ¿Sí? Quiere decir que lo que iba a venir contra nuestro Señor Jesucristo era una lucha, una tentación. Y algunos teólogos dicen que para no perjudicar a las demás personas, Jesús fue llevado, en otras palabras, el mismo Espíritu Santo escogió como ring para enfrentar al diablo un lugar desierto. ¿Sí? Un lugar desierto. Quiero que lo vea desde todas las perspectivas, que en muchas ocasiones nosotros hemos pensado que cuando Jesús fue tentado, ¿sí? Fue al desierto. No, hermanos. El mismo Espíritu Santo escogió el lugar, el momento donde iba a enfrentar al mismo diablo. ¿Sí? ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí? Y el lugar propicio era el desierto, ¿sí? Donde solamente iba a estar ahí el diablo, iba a estar ahí ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todo lo demás, hermano, cuando tú ayunes, si tú puedes un día que no trabajes o tengas vacaciones y puedas decir, me propongo con la ayuda de Dios meterme en un ayuno de 1 día, 2 días, 3 días de ayuno, hermano, todo lo demás tiene que pasar a segundo plano, ¿sí? Trata de estar con el Señor en oración, ¿sí? Con el Señor, meditando en su palabra, leyendo su palabra, amén. Trata de estar con Él. Todo lo demás tiene que pasar a segundo plano. Trata de que todas tus cosas estén en orden, que no vengan distracciones, ¿sí? Renuncia a tu celular durante esos 2 o 3 días de ayuno. No hay celular, no hay llamadas, no hay mensajes, no hay redes sociales, no hay internet, ¿sí? Porque hoy en día, hermano, se ayuna, pero se es muy moderno, ¿sí? Voy a revisar qué pasa. Y a veces hay hermanos o brothers que están ayunando y por aquí ayunan y no entienden que el ayuno es un tiempo para Dios. Eso es el ayuno, amén. Un tiempo dedicado a Dios, es donde me meto con Dios, es donde quiero estar con Dios, ¿ok? Yo entiendo, los que trabajan, ¿sí? Los que tienen que cumplir con horario, háganlo, ¿sí? Pero también si usted puede evitar ver los famosos cortos, los famosos shorts, los reels, de repente están ayunando y no sé, ya se perdieron, ya divagaron, ya se entretuvieron, ya distrajeron de las cosas espirituales, ya se distrajeron. No, hermano, todo tiene que pasar a un segundo plano. Lo primordial es lo espiritual, es Dios. Dios toma la preeminencia. Dios debe de tomar el primer lugar
si podemos hacer un ayuno de esa manera correcta. Amén. De esa manera, ¿sí? Hoy en día, hermanos, voy a hablar de otras cosas. Antes de profundizar un poquito más, vamos a ir a Juan 2:24. Cristo fue tentado para dejarnos un ejemplo. Él no fue tentado en el desierto para ver si era perfecto. ¿Usted cree que Jesucristo era perfecto? ¿Era perfecto? Amén. Entonces Jesús no fue tentado en el desierto para ver que era perfecto. Él era perfecto. Ahora, Juan 2:24, Cristo no vino para saber cómo sería vivir como un hombre, pues Él ya sabía todo lo que hay en el hombre. ¿Me doy a entender? Cristo sabía todo lo que hay en el hombre. Entonces Él no vino para ver o para experimentar cómo es ser un hombre, pues ahora sí cómo es vivir como un hombre. Pues Él mismo hizo al hombre y Él sabía cómo eran los hombres. Y lo dice Juan 2:24 y 25. Dice de la siguiente manera: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía ¿a quién? Conocía y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Entonces, cuando Jesús ayunó, no es para saber cómo era vivir como un hombre, pues Él mismo formó al hombre. ¿Sí, amén? Sino que cuando Él fue tentado, fue para demostrarnos que Él es el segundo Adán, que no pudo ser vencido por el diablo, y para darnos un ejemplo de cómo se puede vencer toda obra del diablo. Amén. Él nos ha dado un ejemplo. Él mismo diseñó al hombre. Él mismo sabía lo que dice la Biblia. No necesitaba que nadie le dijese, pues Él conocía todo del hombre. ¿Ok? Ahora, en el ayuno del Antiguo Testamento, por ejemplo, hay formas de ayunar, hay una conducta, incluso se rechaza el ayuno, hermanos, si no es hecha de una manera correcta. Si usted no ayuna, a ver, ¿me está poniendo atención? Sí. Si usted no ayuna o no lo hace de manera correcta, ese ayuno es rechazado. Lo podemos ver en Isaías 58. Voy a ir a Isaías. Los profetas del Antiguo Testamento dijeron que si no hay una conducta recta o correcta, el ayuno es en vano. 58. ¿Ya está usted? Sí. Del versículo 5 en adelante. Lo voy a leer en otra versión y lo voy a leer rápido porque necesitamos avanzar. Este tipo de ayuno no me agrada para nada. ¿Qué acabo de leer? Ok, ahí está hablando Dios, ¿eh? Está diciendo, no me agrada. O sea, quiere decir que hay ayunos que a Dios, ¿qué? No le agradan. No me agradan para nada. Ustedes agachan la cabeza como una caña del río y vestidos de luto se acuestan sobre la ceniza, y a eso le llaman ayuno y día agradable para Dios. Pero en realidad no es así. El ayuno que a mí me agrada es que liberen a los presos encadenados injustamente, es que liberen a los esclavos, es que dejen en libertad a los maltratados y que acaben con toda injusticia, es que compartan el pan con los que tienen hambre. Hermanos, cuando uno ayuna, esa comida que no estás comiendo tú, si hubiera un pobre o un necesitado, ¿qué tienes que hacer? Dárselo, porque tú te estás quitando ese bocado y se lo puedes dar a otro, ¿ok? Por eso le decía al principio, hermanos, hoy en día la gente ya no está muriendo por falta de comida.
Hoy en día la gente está muriendo porque come de más y está enfermando, y al comer de más están ¿qué? Enfermando y están ¿qué? Muriendo. Por eso la iglesia necesita ayunar, por eso el mundo necesita ayunar, ¿ok? Aquí dice, es que compartas el pan con el que no tiene hambre, es que den refugio a los pobres, vistan a los que no tienen ropa y ayuden a los demás. Los que ayunan así brillarán como la luz de la aurora, y sus heridas sanarán muy pronto. Delante de ellos irá la justicia y detrás de ellos la protección de Dios. Si me llaman, yo les responderé. Si gritan pidiendo ayuda, yo les diré, aquí estoy. Si dejan de maltratar a los demás y no los insultan ni los maldicen, si ofrecen su pan al hambriento y ayudan a los que sufren, brillarán como la luz en la oscuridad, como a la luz del mediodía. Yo los guiaré constantemente, les daré agua en el calor del desierto, daré fuerzas a su cuerpo y serán como un jardín bien regado, como una corriente de agua. Reconstruirán las ruinas antiguas, reforzarán los cimientos antiguos y los llamarán reparadores de muros caídos. Reconstructor es de casas en ruina. Amén. Esto es el ayuno que a Dios le agrada. Si tú en tu ayuno no ayudas al pobre, no ayudas al necesitado, si tú en el día de tu ayuno oprimes a tus compañeros, a tus trabajadores, si tú en el ayuno peleas, discutes, ¿sí? Toda clase de injusticia, tu ayuno está reprobado. Aunque ayunes durante 40 días, tu ayuno está reprobado. Estás reprobado. ¿Sí me di a entender? También lo podemos ver en Jeremías 14, del 11 al 12, y todo el capítulo de Zacarías, capítulo 7, si usted lo quiere leer en su casa. Zacarías 7, ¿ok? Entonces, estamos viendo esto con relación al ayuno. Y voy a ir terminando. El ayuno en el Nuevo Testamento, por ejemplo, el único ayuno del Nuevo Testamento que se menciona del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento es el de la expiación, el del Yom Kippur, ¿sí? El ayuno, el único ayuno en el Nuevo Testamento que aparece en el Antiguo Testamento es el de expiación o el del Yom Kippur. Algunos fariseos, como lo dijimos, estrictos, ayunaban 2 veces por semana. Lo vemos como este fariseo y el publicano que subieron a orar al templo. ¿Sí lo recuerdan? El fariseo se jactaba de ¿qué? Que era muy bueno, ¿verdad? Y que ayunaba también 2 veces. Entonces, ¿está mal ayunar? No, está bien. Lo que estaba mal era la arrogancia que tenía, ¿sí? Incluso vamos a ver a Mateo 6, 16, creo es. Mateo 6. ¿Cómo usted debe de presentar su ayuno? ¿O qué características? 6:16 es, ¿verdad? Sí, gracias. Dice así: cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste. ¿Qué deben de hacer? No poner cara triste. ¿Tú alguna vez has visto a alguien que está ayunando y dice: ¿cómo estás, hermano? Pues bien. Un poquito más bajito. ¿Sí? Pues bien, hermano. ¿Qué te pasa? Nada, hermano. ¿Por qué tienes tus labios secos? ¿No? Hermano, no hay que poner ¿qué? Cara triste. Sí, cara tristeza. Dice la Biblia: no pongan una cara triste como hacen ¿quiénes? Los religiosos, ¿verdad? Los fariseos, los saduceos. A ellos les gusta que la gente sepa que están en ayuno, ¿verdad?
Tampoco es bueno andar predicando lo que estás ayunando. Cuando yo hablo a Veracruz, a veces le digo a mi viejita bonita, a mi mami, digo, viejita bonita, ¿ya comió? Me dice, no, hijo. Y bueno, ¿por qué no ha comido? Y me dice, más al rato, hijo. Ya entendí. Ya entendí que no ha comido porque pues está ayunando, ¿verdad? Entonces, hay hermanos, aquí no hay de esos, ¿verdad? Aquí no hay, gracias a Dios. Pero hay hermanos que sí les gusta publicar y predicar que están ayunando. Hermanos, no lo digas, métete con el Señor ahí. Y dice, a ellos les gusta que la gente sepa que están ayunando. Les aseguro que ese será el único premio que ellos recibirán. Cuando ustedes ayunen, y aquí dice cómo debemos de ayunar. Ya lo vimos en Isaías, ¿verdad? ¿Cuál es el ayuno que a Dios le agrada? ¿Ok? Ayudar a los necesitados. Pero también nos está diciendo Jesús, cuando ustedes ayunen, peínense bien. Ahí la versión 60 dice ¿qué? Unge tu cabeza. A ver, voltea a ver el de al lado, está bien peinado. No te peinaste, brother. Entonces hay hermanos que cuando ayunan, a mí me tocó ver que a lo mejor no digo cómo los vi, no aquí, cuando yo era joven y era oveja, y de verdad parecía que llevaban hasta 40 días de ayuno y solo llevaban uno, ¿sí? Pero dice, cuando ayunen, peínense bien. ¿Qué tienen que hacer? Peínense bien. Lávense ¿qué? El rostro, lávense la carita, ¿verdad? Échense ¿qué? Perfume, a menos que sea pues otra clase de ayuno, ¿verdad? Como Daniel, que dice que ni perfume se echó, ¿ok? Para que la gente, ¿qué dice? No vea que estás ayunando, que no se dé cuenta que estás ayunando. Solo Dios, tu Padre, quien conoce todos los secretos, sabrá que estás ayunando y les dará su recompensa. Aleluya, amén. Entonces, ya sabes, cuando usted vea más guapo de lo normal a alguien, quiere decir que está ayunando. Amén. Que se peinó, que se lavó la cara, que se ungió, ¿sí? Quiero ir terminando. Póngase de pie, por favor. No terminamos el tema del ayuno. Vamos a continuar la otra semana, la próxima semana, el tema del ayuno. Voy a leer una cita que dice que había judíos muy devotos, como Ana, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, Ana, en Lucas 2:37, y dice de la siguiente manera: y era viuda hacía 84 años. ¿Cuántos años llevaba de viuda? 84 años nada más, Y no se apartaba del templo esta mujer. Dice así, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Y sabe que Ana tuvo el privilegio, llevaba 84 años sirviendo al Señor, de noche y de día, en ayuno y oraciones. Fíjese que todo aquel que quiera servir a Dios debe de controlar el vientre, debe de controlar el estómago, no debe de dejarse gobernar por la carne, debe de dejarse llevar por el Espíritu. Amén. Amén.